¿Qué tal? Esto es La Salud a toda costa, ya lo sabéis. Bienvenidos, porque hoy vamos a ver cómo la tecnología, el avance, el desarrollo de la tecnología hace posible prever las cosas. Antes era prácticamente imposible conocer qué sucedería después de una intervención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, en la boca. Pues hoy prácticamente se puede saber con muy poco margen de error cómo va a resultar la intervención una vez realizada, con el doctor Eduardo Boto, que nos visita de la clínica Cuevas Queipo. Bienvenido. Muy buenas. Bien, Eduardo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, en primer lugar me gustaría agradecer, en nombre de todo el equipo Cuevas Queipo, la invitación una vez más al programa y para contar con nosotros para hablar de temas tan interesantes como lo que vamos a hablar hoy. Porque se trata fundamentalmente de conocer cómo va a ser el resultado de algo que todavía no se ha hecho. Digamos que es eso, ¿no? Y eso te da unas posibilidades tremendas de modificar cosas previas a la intervención. Efectivamente, sobre todo lo que nos aporta es seguridad. Seguridad a la hora de realizar cualquier tratamiento y que el paciente también vea como una simulación de cómo puede quedar ese tratamiento, el resultado de ese tratamiento. Antiguamente, como bien has dicho antes en el inicio, era impensable pensar que se podía hacer un estudio previo de tu boca y hacer un resultado final y ver ese resultado, cómo quedaría. Eso antiguamente era impensable. Claro. Y hoy día, con los avances de la tecnología, de la informática, en la clínica tenemos ese tipo de aparatología que nos permite primero conocer las estructuras anatómicas perfectas del paciente, en dónde nos vamos a meter y posteriormente ver un resultado aproximado de cómo va a quedar eso. Pero, Eduardo, la máquina que hace mediciones automáticas del distinto tamaño, de las estructuras, del hueso, que hace una analítica automática de eso. Sí, lo que hace es ver volumen, altura, anchura, calidad y densidad de hueso. Primero se hace eso, ¿no? Primero se hace de lo que eso. tú traes. El paciente, tal y como viene a la clínica, por protocolo nosotros siempre antes de meter una cirugía, siempre realizamos ese tipo de prueba porque necesitamos saber la estructura anatómica con la que nos vamos a encontrar. Conocer al paciente perfectamente internamente. Claro, ya vemos porque la calidad. todas las bocas son distintas. No tiene nada que ver una boca con la otra. Donde tú piensas que te va a encontrar alguna cosa, luego esa prueba nos sorprende y vemos otra cosa completamente, como podemos ver en las imágenes. Sí, podemos. Se ven estupendamente, sí, pues, claro. A ver, Eduardo, explícalo un poquito, porque, bueno, esto sería una boca estándar, ¿verdad? Esta es la tecnología 3D, Sí. la tomografía en 3D que utilizamos en la clínica, Sí. donde podemos ver tanto el maxilar superior como el maxilar inferior, la mandíbula. Por ejemplo, y ahí está la imagen en 3D, Sí. donde vemos tanto altura, Sí. altura de hueso, volumen, anchura, y vemos el hueso que hay alrededor de cada raíz del diente. ¿Cuáles son las dificultades que os podéis encontrar cuando veis esto? O digamos, las líneas rojas. ¿Dónde Claro, no debo el tocar? límite. Sí. Como bien te marca aquí el nervio, en la radiografía tenemos la cresta alveolar y sabemos que para la hora de colocar algún implante o a la hora de realizar alguna extracción de un molar, de un tercer molar, de una molar del juicio, sabemos que tenemos el nervio muy cerca, por lo tanto tenemos que ir con mayor precaución. Pero bueno, sobre todo lo importante es la planificación, saber dónde te vas a meter previamente. Y durante la cirugía también se puede ir viendo perfectamente. ¿Todos estos datos se realizan en una consulta previa o incluso previa a la intervención? Previa a la intervención tenemos que hacer este tipo de estudios Sí. para saber efectivamente dónde nos vamos a meter y conocer y ofrecer al paciente las diferentes alternativas. No siempre hay un tratamiento único, hay diferentes alternativas y hay que mostrárselo al paciente. Bien. Y él tiene que ser consciente de cómo está su situación por dentro. ¿En qué caso se aplica esta tecnología? Por ejemplo, cuando vais a hacer un implante, cuando vais a hacer una intervención, ¿hay determinadas Sí. aplicaciones de esta tecnología? Esta tecnología sirve para cualquier cosa. Se puede diagnosticar desde caries, periodontitis, estudios para la ortodoncia, estudios de la apnea del sueño, cirugía de terceros molares, cirugía de implantología, cirugía maxilofacial, es decir, sirve para todos los ámbitos de la odontología, porque te da una exactitud que no te lo da ningún aparato hasta hoy día. Esto es una forma, digamos, absolutamente rigurosa. Rigurosa. Reducir al máximo
los riesgos de sorprendernos o los riesgos de una cirugía o de cualquier tratamiento odontológico. ¿En qué se beneficia el paciente de aplicar esta tecnología? Los beneficios son muy claros. Un beneficio clarísimo es la seguridad que te da, sabiendo que reduce al máximo los riesgos que tiene la cirugía, mucha comodidad al paciente, mucho confort al paciente y sobre todo eso, la seguridad de que sabemos dónde nos vamos a meter y los riesgos que conlleva esa cirugía o ese tratamiento. Y en tiempo también se gana, quiero decir, el conocer previamente... La cirugía, efectivamente, se pueden hacer tratamientos mucho más eficaces, tratamientos mucho más a corto plazo y los resultados los tenemos en el mismo día, lo importante. Los resultados de esta prueba se tienen en el mismo día. Bien, esto es el previo, pero hay una simulación de cómo puede quedar después. Efectivamente. Que es también por la misma tecnología. Exactamente. Sobre esas imágenes que estamos viendo ahí, Sí. nosotros tenemos la posibilidad de con la informática aplicar, ir colocando esos implantes que podemos ir colocando. Y después sobre esos implantes las prótesis que vamos a colocar. Es decir, de forma virtual vamos colocando el implante y vamos haciendo las mediciones de cada implante. Ajá. O sea, en el ordenador, una vez que tenéis esto, también el programa me imagino que viene preparado Sí. para esa simulación. Nos permite... Vamos a poner tal diente Exactamente. de tal longitud. De tal milímetro Tamaño. y nos permite colocar el implante virtualmente en la posición perfecta donde queremos y con las dimensiones que queremos. Normalmente. Cada paciente es un mundo, como bien has dicho, y una cosa es lo que vemos clínicamente o con una radiografía convencional o con la cámara intraoral que utilizamos, una cosa es eso y luego es lo que nos encontramos con este tipo de aparatología que muchas veces no tiene nada que ver con lo que clínicamente estamos viendo. Muchas veces nos sorprendemos y donde pensamos que hay hueso, muchas veces no hay hueso. Y tenemos que recurrir a otras técnicas de una cirugía un poco más avanzada, añadiendo hueso, haciendo regeneraciones de hueso, etcétera, etcétera. Pero eso antes de la intervención, ¿no? Todo Que esto antes, antes de la intervención. antes te encontrabas... Antes nos encontramos con eso, sí. O sea, antes en la intervención te encontrabas Te a lo mejor encontré- que esperaba Te encontrabas con la sorpresa y tenías que en el momento improvisar y hoy día todo está preparado el día de la cirugía. El paciente puede decir, una vez que ves esa simulación que estamos viendo ahí, y dice, este es el resultado, puede deciros, pues a mí me gustaría que quedara de esta manera o de otra. No lo veo totalmente o sí lo veo, o ¿él influye algo o Al no? fin y al cabo lo que un paciente busca no es un implante, sino lo que busca son dientes. Quiere comer y quiere sonreír y que se le vean dientes, y lo más bonito posible. Eso es lo que busca el paciente. Todo el mundo, claro. Efectivamente. Entonces, dentro de unos márgenes, Sí. el paciente puede opinar, pero siempre dentro de unos márgenes. Claro, dentro de unos Siempre márgenes que tenemos una están limitados limitación, efectivamente. por la técnica, ¿no? Aplicar. Aparte de por la técnica, por las condiciones anatómicas, las condiciones sistémicas del paciente, por los fármacos que toma, por sus condiciones sistémicas, enfermedades, etcétera, etcétera. O por su propia O por su propia anatomía facial, tenemos unas limitaciones, entonces él puede opinar en cierto modo. Ajá. Pero sí puede opinar, ¿no? Decir, pues me gustaría a lo mejor que estuviesen más juntos los dientes o que estuviesen más... En tema estético, si se puede, podría que es opinar. donde normalmente suelen decir. Sí, donde normalmente suelen dar su opinión. Y nosotros realizamos pruebas estéticas, no colocamos las prótesis de inmediato, sino colocamos hacemos pruebas estéticas donde el paciente también tiene que dar su opinión, siempre dentro de unos márgenes que nos lo permitan. Ah, ¿cómo es eso, lo de las pruebas? O sea, Una vez nosotros hacemos la parte de la cirugía, Sí. luego llega la parte de la prótesis. ¿Vale? Y esa parte de la prótesis el paciente puede decir, pues me gustan más los dientes un poquito más largos, dientes más cortos, Ajá. más anchos, más blancos, más oscuritos, más amarillos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. En eso el paciente, nosotros le podemos aconsejar y llegamos a un consenso, donde vemos que es lo mejor para él, por la experiencia que tenemos nosotros y por lo que él busca también. normalmente la cirugía de la que estamos hablando es previa a una implantación o es previa Efectivamente. a una prótesis que necesita, digamos, la intervención para abrir más huecos, para cerrar, Exactamente. para buscar huesos, etcétera. O sea, que hay, digamos, esta intervención previa es a un resultado final, pero a través Efectivamente. de una implantación digamos, Sí. de una técnica a continuación. Claro, siempre hay una fase quirúrgica. Sí. Una Correcto. fase quirúrgica en la que hacemos la cirugía, donde colocamos el implante, etcétera, etcétera, o hacemos la rehabilitación con más implantes, no solamente uno, sino podemos hacer rehabilitaciones con más implantes, y una vez el periodo de cicatrización ya haya pasado, luego viene la parte ya protésica. En esa parte protésica también hacemos estudios en 3D, donde el paciente hacemos simulaciones y ve cómo puede quedar un resultado, y él puede decir, pues me gustan más anchos, más altos, y lo hacemos la prueba en boca. Vamos con el paciente y lo probamos en boca. Y él se mira a un espejo y puede decir, pues me gustan más altos, más anchos, de este color, más curvos, más rectos, etcétera, etcétera.
Durante esos 3-6 meses de cicatrización, de acomodación de la encía a la cirugía, Sí. El paciente se coloca unas prótesis provisionales, unos dientes provisionales que simplemente sirven durante esos 3-6 meses de cicatrización. Pero los puede llevar, Los aunque puede llevar. esté Los hecha puede la llevar. cirugía. Antiguamente era impensable Pues eso digo. y hoy día es posible. Que el mismo día de la cirugía el paciente se vaya con unos dientes provisionales. Como estamos viendo en la imagen. A ese paciente lo que le están haciendo es quitarle el tornillo que cierra el implante, la encía la tenemos ya conformada alrededor del implante, que se ve muy bien ahí, y luego se toman unas medidas, como va a hacer ahora en las imágenes. Esas son las medidas que se van a tomar para colocar la prótesis, en este caso el incisivo. Bien. Lo cierto es que tenemos un proceso que está absolutamente, digamos, protocolizado ya a través de las tecnologías. Sí. Es un conjunto completo. Un conjunto. ¿Cuánto es ese conjunto completo? En función del tratamiento, podemos hablar de tratamiento de una pieza unitaria, donde simplemente se sustituye una pieza, o donde se puede sustituir la arcada entera. Varía bastante, como se ven en las imágenes. Sí. Este paciente no tiene absolutamente ningún diente, se le va a realizar una cirugía de colocación de 5 implantes, ahora mismo están colocando los implantes, y ese mismo día se puede llevar una prótesis provisional. Y luego se colocan esos tornillitos para que la encía vaya cicatrizando alrededor. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que estar el paciente, como vemos ahí en la imagen? ¿Cuánto tiempo se tarda en colocar todo eso que vemos ahí, todos esos tornillos? Depende mucho de la técnica que se utilice. Gracias a Dios, gracias a la tecnología 3D, las cirugías se han acortado mucho en los plazos y se han acortado mucho los tiempos de la cirugía en el gabinete. Una cirugía de colocación de un implante puede durar alrededor de 1 hora, 1 hora y media. No es mucho, ¿eh? No es mucho. Antiguamente era la mañana entera para colocar un implante, Claro. pero gracias a Dios sabemos ya dónde lo que nos vamos a encontrar y todo está planificado y organizado para que no nos lleve ningún tipo de sorpresa. Bueno, yo, por ejemplo, cuando voy a la clínica Cuevas Queipo, donde trabaja el doctor Eduardo Boto, sí que hay una rigurosidad en ese sentido y una atención muy clara y muy planificada. Todo está muy protocolizado ahí. Yo Sí. observo que es muy riguroso el proceso, ¿no? Que antes a lo mejor pues las esperas, Claro. un poco mucho más aleatorio, pero ahora no. Así es, ahora, gracias a la tecnología de la que disponemos en la clínica, sabemos perfectamente el paciente los pasos que vamos a seguir y hacemos un protocolo, una planificación. Y es muy difícil que eso se salga de la guía que hemos planificado, porque eso te da una exactitud perfecta de la anatomía del paciente. Y antiguamente nos encontramos con diferentes complicaciones que no teníamos planificadas. Y por lo tanto el tratamiento variaba de vez en cuando. Bueno, doctor, que yo quiero hacerme un arreglo general de toda la boca y ha llegado la hora, porque hay edades en que llega la hora, ¿verdad? Sí, hay gente que por temas familiares, temas económicos, temas laborales, no ha tenido la posibilidad o no ha visto el momento para empezar a arreglarse la boca y decide ahora mismo que ya es el momento y me quiero arreglar la boca. Entonces el paciente lo que hace es pide una cita con uno de mis compañeros de la clínica y en función del tratamiento que vamos a realizar, en función del diagnóstico y las necesidades del paciente y lo que el paciente reclama, se hace un estudio u otro. Para el tema de cirugía siempre realizamos una prueba en 3D, porque está ya muy protocolizado, porque no nos metemos en ninguna cirugía sin saber lo que nos podemos encontrar. Como hemos comentado antes, necesitamos saber y conocer al paciente perfectamente. Entonces siempre realizamos como protocolo un 3D y un día después montamos unas imágenes, días después se montan las imágenes y presentamos el estudio, las diferentes alternativas que nos podemos encontrar, el coste de ese tratamiento, las complicaciones, los resultados, etcétera, etcétera. Bien, ese es el conjunto que puede cualquier persona saber que va... Efectivamente. Efectivamente. Bien, pues eso es el avance tan enorme que tenemos en las tecnologías, lo que nos proporciona es comodidad fundamentalmente, que eso es muy interesante. Y el guiño a Roberto, a mi compañero, llegó la hora. A lo mejor ha llegado la hora para que nos Estaríamos encantados de atender a Roberto en la clínica. ¿Ah, sí? Pues mira, Roberto, ya sabes, perfectamente. Esa es su casa, es su casa. Es su casa. Muy bien. Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Un saludo a toda la clínica y a todos los amigos de allí. Muchas gracias. Y feliz Navidad. Igualmente. Muy bien. Gracias. Familia, que lo paséis muy bien. Hasta la próxima edición. Adiós.